Amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidos una vez más a su espacio aquí en La República. Como cada tarde, los acompaño desde esta esquina, Manuela Camacho, para hacer el seguimiento a lo que todos estamos pendientes esta semana. No nos deja comer, no nos deja dormir, no nos deja descansar. Estamos actualizando constantemente el conteo en tiempo real de la OMPE, pues todos queremos saber qué nos depara la segunda vuelta. Ojo que los márgenes son cada vez más estrechos entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez, ya lo veníamos hablando. Tenemos ahí el conteo, me parece que ese es el más actualizado, ¿verdad? Sí, creo que ese es hasta las 2:30. Y veíamos que desde el día de ayer ya podíamos señalar el alza de Roberto Sánchez, pero la diferencia que tiene con Rafael López Aliaga no es masiva. No estamos hablando de un bolsón de votos que ya lo puedan garantizar como el candidato que irá definitivamente a la segunda vuelta. Las cosas sí podrían revertirse, la situación sí podría revertirse y podría pasarlo el candidato Rafael López Aliaga. Ahora, lo que nos hemos preguntado desde este y muchos otros espacios es qué pasará si es que eso llega a suceder y el candidato lleva una semana entera alegando fraude, fraude, fraude. ¿Se retractará? Dirá, fraude es cuando no ganó, pero ya no hay fraude porque sí pasé a la segunda vuelta. Si es que eso llegara a suceder, ¿qué acciones tomaría el candidato? Porque ya ha manchado lo suficiente el proceso y la credibilidad de este proceso, porque aparentemente no jugaba a su favor. Ahora que la cancha empieza a ponerse un poco más pareja, ¿podrá sostener esta postura? Aquí hay parte de un titular de La República que dice hoy: hay 4.645 actas electorales observadas. Esto se va a terminar definiendo en el jurado electoral especial. ¿Qué es lo que hace este jurado? Pues revisa todas las actas que han sido observadas. Ojo, que aquí no estamos hablando de 4.000 votos, estamos hablando de 4.645 actas, con un aproximado de 200 votos cada una más o menos. Y aún hay conteos pendientes. No se ha culminado al 100% el conteo de las actas de Lima. Las de regiones tampoco en su totalidad, pero sí ya están alcanzando un porcentaje más cercano al 100% y siguen llegando los del extranjero. Entonces, todavía hay mucho que analizar y es posible que al cierre de esta semana quizás ni siquiera sepamos entonces quién es el candidato que va a pasar sí o sí a la segunda vuelta. En paralelo, estamos viviendo un fenómeno que era esperable y que es que el ascenso de Roberto Sánchez ha venido acompañado de muchísimo clasismo, racismo y discriminación. Una situación que nos remonta a lo que pasó en el 2021, en el que un grupo de ciudadanos pretendía imponer su voluntad o su derecho a pertenecer a una democracia por encima del de otros. No solamente lo ha dicho el candidato Rafael López Aliaga cuando cuestionó la capacidad de las personas que conforman el voto rural a llenar un acta. Él decía, a mí me parece sospechoso que las personas que votan en regiones hayan votado en su totalidad o hayan asistido a votar cuando llenar un acta es dificilísimo y no tienen la formación suficiente para hacerlo. Bueno, quizás para el señor Rafael López Aliaga resulta muy complejo escuchar una explicación, interiorizarla, entenderla y replicarla. Pero claro que personas adultas, no como usted las ha infantilizado y tratado de minimizar en su discurso, pueden escuchar cómo se llena un acta muy compleja que, por cierto, no nos olvidemos, usted es parte de ese grupo que pretendió hacer la cédula de votación compleja y luego llenarla. No es algo tan imposible de creer si es que se tiene en cuenta que las personas tienen inteligencia, tienen autonomía y tienen capacidad. Pero un grupo de la población nuevamente empieza a apelar a adjetivos calificativos que pretenden anular la autonomía de las personas que no votaron como ellos quieren. Luego, además de que se la pasaron todo el tiempo desde las protestas, raceándolos, choleándolos, insultándolos, terruqueándolos. Ahora que votan distinto, ahora
que el voto de estas personas no representa lo que cierto grupo cree o quiere, entonces el debate no se arma desde la interacción, desde la discusión de ideas, desde los argumentos sólidos, sino desde el prejuicio, del decir, tú no estás en la capacidad de decidir, tú no deberías tener el derecho de decidir porque no sabes. O se les descalifica o se les infantiliza, reitero. O es un voto mandado, modificado, están siendo influenciados, o es un voto 100% desinformado. No existe en el centro para estas personas capacidad de creer que tienen autonomía. Antes de presentar a mi invitado, vamos a ver juntos para debatir un video que de hecho ya ha despertado felizmente una reacción del Ministerio de Cultura en el que un streamer discrimina e incurre en un delito de racismo y discriminación en contra de votantes de regiones. Se trata del streamer conocido como Cristo Rata. Vamos a escucharlo. Qué rabia estos huevones, son andinos burros, ¿sabes? Si no fuera por Machu Picchu, huevón, hablo con el presidente de China para que les envíe una bomba, huevón, un cohete por... Desde ahora yo no voy a consumir mote, ¿ah? Ya les voy hablando. Ni cuy. Ya le voy diciendo yo ya. ¿Qué chucha? Ya no hay televisión, no hay celular. ¿Qué pasa, puneños? No les llegue el oxígeno al puto cerebro. Ay, su madre, que yo no aguanto, yo no comprendo qué les pasa a estos serranos. Le dije serrano, weón. Y son serranos, pe, weón. ¿Es verdad? ¡Serrano de mierda! Ay, tu mari. ¡Come mote de mierda! ¿Qué chucha tú piensas que cuando JP gane te va a regalar tu casa? Te la va a techar, te la va a encementar, le va a poner ladrillo, no le va a poner ni pincho, ¡Burro de mierda! Creo que hemos escuchado suficiente de la manera burda en la que una persona que tiene influencia pública pretende degradar la identidad de personas, apelando a insultos racistas, clasistas y discriminadores. Tengo ya conectado a Alberto Adriancén, sociólogo, con quien me gustaría ahondar un poco en por qué nuevamente este fenómeno se repite. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto escucharte. ¿Me Bien, escuchas bien? Sí, te escucho bien. Muchas gracias por acompañarnos. Hablando No, pues por con preocupación de un país que no solamente está dividido, sino jerarquizado, ¿no? Donde hay élites o grupos sociales que piensan que tienen mayor capacidad de ejercer democracia que otros y que no cuestionan la decisión desde el argumento, sino desde lo que hemos visto, esta porquería, este horror infame de insulto y degradación. Bueno, yo creo que esto ya es normal, ¿no? O sea, y creo yo conforme eh, eh, Sánchez se aproxime más o suba más, como quieras tú, los insultos van a ser mayores, ¿no? Porque finalmente lo que demuestra este señor y otras cosas más es que no han entendido lo que está pasando en el país y que justamente que ese sector social que ellos desprecian, ¿no? Les parece ignorantes, qué sé yo, son los que quieren votar por un cambio distinto, más allá que si estés o no de acuerdo con el cambio de ellos. Y me parece que siguen en la misma lógica, ¿no? O sea, por lo tanto, yo no espero ningún comportamiento positivo de estos grupos de derecha, acostumbrados a cholear, a insultar, nuevamente el racismo, ¿no? Me parece que estamos repitiendo el 21, pero con más carga de enfrentamiento, ¿no? Porque a diferencia del 21, que fue una sorpresa, qué sé yo, ahora están peleando voto a voto y es prácticamente difícil, por no decir imposible, decir quién va a ganar por las diferencias tan mínimas y las cosas que están en juego, desde las actas que faltan contar hasta las actas que faltan resolver, que han sido pues acotadas, ¿no? Claro, de las Entonces, impugnadas. así es, de las impugnadas. Entonces yo sí veo un clima
este es el comienzo del clima, ¿no? Después van a venir los comunistas, los rojos, los cholos, en fin, ¿no? Y eso va a seguir hasta que la élite no se dé cuenta que por ese camino a perder, ¿no? O va a generar una situación de polarización del país y de bronca, ¿no? Entonces, Sí, esa es mi opinión. Alberto, a veces, claro, uno digamos que lo esperaría un poco más de ciertas élites acostumbradas a cholear, rasear, pero no sé si la palabra es sorprende, pero llama la atención un poco para el análisis que cada vez es una opinión un poco más generalizada, incluso de personas que tienen raíces andinas, indígenas, como la mayoría de los peruanos, y que en cierta forma rechazan su propia identidad, su ascendencia, sus ancestros, de dónde venimos, ¿no? Es una opinión que no es exclusiva de personas con cierto nivel socioeconómico, sino generalizada. No, sí, pero yo creo que eh, Te eh, pregunto por qué, porque me genera como dudas, es como una negación de la propia identidad a veces. bueno, sí, pero yo creo que se ha avanzado mucho más en el país respecto a una cierta identidad andina, digamos, ¿no es cierto? O sea, voy a decirle chola, ¿no es Ujú. cierto? O sea, y creo yo que en ese sentido ya no es como hace 30 años que escondían el apellido, cambiaban de nombre, etcétera, etcétera. Inclusive le ponían pues a los hijos nombres en inglés. Yo creo que eso está siendo modificado sistemáticamente, inclusive si tú ves la televisión, quiénes salen, etcétera. Entonces, pero sin embargo, en estas situaciones donde se juega cosas mucho más profundas, Ujú. como es quién nos va a gobernar, ya comienza no solamente pues a acusar de indios y qué sé yo, sino comienzan a meter miedo, ¿no? Mm. O sea, que va a subir la gasolina, que va a subir el dólar, que van a perder el trabajo. Y en realidad me parece que es un error. O sea, ellos son los que han comenzado en la práctica a polarizar el país, ¿no? Y Claro, creo que esta polarización es distinta a la polarización del 21. Va a ser mucho más fuerte. sí, sí, no sabemos exactamente, como decíamos al inicio del programa, qué va a suceder, pero en cualquiera de las dos alternativas va a haber clasismo, va a haber racismo, va a Mm. haber discriminación y va a haber polarización, ¿no? Es también importante señalar que esto no solamente proviene del común denominador, sino que además es avalado y hasta diría yo envalentonado por el ascenso de figuras políticas que utilizan la normalización del discurso discriminador. Rafael López Aliaga se la ha pasado, por decir un ejemplo, diciéndole a estas personas, gente de mierda, textualmente, gente basura, luego diciendo que son personas que les sorprende que hayan llenado un acta porque no saben votar, discriminándolas, raceándolas, choleándolas, terruqueándolas, y ahora pretenden verse sorprendidos con un resultado que no es favorecedor para una persona que dice todo esto. Ah, no, claro, pero eso sigue pues en el Perú. ¿Por qué crees que hay esta polarización en el país? Porque hay gente como Porky, ¿no? Que insulta, que cholea, que cree que la gente andina no sabe casi ni leer, etcétera, etcétera. Pero Porky, que es una exageración de esas cosas, ¿no? Mm. Porque también hay crecientemente represiones de la gente, ¿no? Basta ver, por ejemplo, las películas peruanas y el éxito que han tenido en el país, ¿no? Para que te des cuenta que algo está cambiando en el país, ¿no? Mm. Pero políticos como Porky, que representa pues, lo más reaccionario, lo más cavernario. No es casual que esté metido con el Opus Dei, con estos grupos religiosos ultracatólicos, ¿no? Homofóbicos, antifeminismo. No es Mm. casual. O sea, Claro, me parece que está frente a un candidato ultraconservador, ultraconservador, ¿no? ultraconservador, sí, claro. Y me extraña que los otros candidatos que estén en el tercero, cuarto, quinto puesto, o los que han salido elegidos virtualmente para el Congreso,
no condenen este tipo de comportamiento de Boric. Sí, Porque hay que condenar el comportamiento, porque eso es un atentado inclusive a las propias elecciones. claro, Descalificar al otro me parece absolutamente un ataque a tu decisión de votar, a tu libertad de votar, o sea, me parece, ¿no? sí, no solo los candidatos, sino las autoridades electorales, ¿no? Que parece que están sordos, ciegos, mudas con respecto a la Así es. cantidad de veces que se está infringiendo el reglamento, sobre todo de parte de una persona que se para en una plaza a decir que va a abusar sexualmente de una autoridad electoral. Y aquí no pasó nada, a nadie se le movió una pestaña y lo permitimos y seguimos permitiendo este tipo de barbaridades y estamos normalizándolo cada día más. Así es. Pero tú te das cuenta que este pseudo presidente que tenemos ahora, ¿no es cierto? Balcázar, Impuesto por Balcázar, por la mafia parlamentaria, como le llaman, ha sido votado por 30 personas y ni siquiera ha hablado, no, más allá digamos, ni siquiera ha emitido un mensaje pidiendo la tranquilidad a la gente, sabiendo lo que se venía, ¿no? ujú, Y en ujú. la práctica permitiendo estos desbordes de gente seguidora de Pork y otros más, o sea, y yo creo que va a ser, esto va a ir increciendo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. falta que digan, pues que nos van a quitar como era la vez pasada, pero las propiedades, va a venir a China, etcétera, etcétera, o sea, y eso nos atasca nuevamente. Fíjate, estamos repitiendo, inclusive en forma mayor, ¿no? Ujú, La coyuntura del año 21. claro. Alberto, te quería preguntar, el margen de diferencia actual entre Sánchez y López Aliaga no es tan amplio y gran parte de lo que se va a definir en mesa tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio, las actas impugnadas que van a ir al jurado electoral especial. Muchas de esas actas son de regiones donde tenía votos Roberto Sánchez. Se ha hablado todo este tiempo de una alegación de fraude desde grupos principalmente de derecha, incluso teniendo a Fuerza Popular que le soltó la mano en la narrativa fraude, pero ¿crees que pueda suceder algo si en estas impugnaciones finalmente las personas sienten que no se respeta su voto, que se cuestiona nuevamente en un fenómeno similar al del 2021, su voto por su candidato elegido? Me refiero a Yo Sánchez. creo, yo creo que sí hay un sector que, como se dice entre comillas, se puede enojar, amargar, ¿no? Y rechazar. Fíjate, en Cajamarca están pidiendo elecciones, ¿cómo se llama? No a la Cámara de Diputados, al Senado, porque el voto en blanco eh, pasó al parecer los 2 tercios y porque Sánchez, la candidatura de Sánchez, junto para el Perú, no presentó candidatos. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, y al no dejaron presentar perder unos candidatos, escaños importantes. claro, pero han votado, o sea, han votado en blanco, no han votado, ¿no? Con lo cual han generado un problema que muestra el grado de radicalidad de gente que, porque no ha habido su candidato, no vota. Tendrá que volver a votar. Es lo que voy, ¿no? Entonces, está con gente que además no es la primera vez que esto sucede. En su memoria está lo que sucedió el año 21, las consecuencias del Claro, 21, la muerte de Puno, la gente de Puno, a en eso fin, me las refiero. manifestaciones. Podrían despertarse protestas a nivel Sí, claro, nacional nuevamente. sí, claro, por supuesto que sí. Y, Bien, y, y, y me temo, estas clases medias que hoy día han dado una especie de, han querido votar por gente más tranquila, qué sé yo, ¿no? Sobre todo la de Lima, cómo votar ahora con la polarización. Porque una cosa es votar no sé, por López Chao, por Medina, ¿cómo se llama? Eh, en fin, Nieto. Nieto y todo lo demás, ¿no es cierto? Hasta por Belmont, que ha sido, en mi opinión, un instrumento de alguien, ¿no? Que Sí, lo han claro. puesto ahí para bajar. Vino, ¿Por qué no puede ser? dividió y se fue. Claro, pero es que me parece absurdo que nadie le pida cuentas. Ni siquiera puede votar. Parece que era un torpedo, digamos, listo para mandarlo para explotar
a ver a quién me bajo, ¿no es cierto? O sea, ahora, él le ha quitado votos sobre todo a Sánchez. Sí. Entonces, yo no digo que esto se esperamos de nada por el estilo, pero me parece que puede haber un poco de manipulación, de estrategia de ese calibre, ¿no? Pero más allá de ese Bien, Alberto. problema, ellos tienen que respetar la democracia. Fíjate, ayer estoy escuchando en la televisión los resúmenes de los países, ¿no?, de fuera, y prácticamente se burlaban del Perú, ¿no? O sea, Claro, damos una imagen de un país a la deriva, o sea, fallado, ¿no? Entonces yo creo bananero. que peor que bananero, por lo menos, ¿no? Pero entonces, yo espero sinceramente que las cosas caminen por el buen camino, o sea, que el que gana, gana y el que pierde, pierde, ¿no? Pero me temo que no va a ser así, me temo, porque tanto uno como el otro van a estar amargos si creen que han perdido por fraude, ¿no? Bien, Que bien, es bien, Alberto. Muchísimas gracias por este espacio.